Bien, ok. Estábamos en la anterior clase, nosotros viendo la simetría de un conjunto de datos, ¿no? Determinando a través de 5 fórmulas diferentes si los datos tenían una simetría a la izquierda, simetría a la derecha o si eran totalmente simétricas. Y cuando decíamos totalmente simétricas, recuerden las gráficas, se trataba que los datos estaban concentrados en la parte central y de ahí se distribuyen equitativamente hacia las primeras y hacia las últimas clases, ¿no? Bien, pero ahora vamos a analizar la siguiente medida que la conocemos como kurtosis. Esta medida de kurtosis analiza, escúcheme bien lo que le voy a decir, analiza solamente a las distribuciones que son simétricas, solamente las simétricas. ¿Cuáles eran las distribuciones simétricas? Pues lo mostraré en la gráfica. Aquellas donde la mayor concentración de los datos están en la parte central. Están en la parte central. Pero el hecho de que los datos, de que la mayor concentración de datos esté en la parte central, puede darse en 3 situaciones. ¿A qué me refiero? Aquí están las 3 situaciones que pueden darse. Que puede ser muy exagerada la concentración en la parte central, muy alta, muy exagerada, lo que va a generar, haciéndole una gráfica, va a generar una excesiva concentración en la parte central, y la llamamos que se trata de una distribución leptocúrtica. O puede ser muy achatada también, que la mayor concentración de los datos en la parte central es muy leve, muy livianita, por lo tanto va a generar una gráfica achatada. Decimos que se trata de una distribución platicúrtica. Y si los datos o esa mayor concentración en la parte central es moderada, es normal, por decirlo así, pues decimos que es mesocúrtica. Pero fíjense que en los tres casos, estamos hablando de distribuciones simétricas. En los 3 casos estamos hablando de distribuciones simétricas. Las 3 son distribuciones simétricas. Entonces, en ese afán, lo que queremos nosotros, a través de un par de fórmulas, determinar si un conjunto de datos que es simétrica, primero, habría que verificar que es simétrica, verificar si, cuál de las 3 distribuciones se presenta, si es leptocúrtica, si es mesocúrtica o si es platicúrtica. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo vamos a hacer a través de un par de fórmulas. ¿Ya? Acá tenemos un ejercicio, fíjense, son 6 categorías, 6 intervalos, y tiene acá la frecuencia absoluta, tiene la frecuencia acumulada, y además tiene el punto medio de clase que llamamos la marca de clase. Bien, antes de entrar a ver las fórmulas que vamos a usar para determinar bueno, ¿y esto qué se llama? Perdón, creo que no le dije el nombre, ¿no? Se llama kurtosis. La kurtosis es esa medida, y acá está bien clarito, que mide cuán puntiaguda es una distribución, es una gráfica, ¿no? Y son las 3 situaciones que pueden presentarse: leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Entonces, lo que debemos calcular en realidad es la kurtosis, lo que vamos a calcular. Pero bien, ya yéndonos a este ejemplo, fíjense, les decía, tenemos acá 6 intervalos de clase, su respectiva frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, marca de clases, ¿no? O punto medio de clase. Antes de entrar a ver las fórmulas que vamos a utilizar, calcularemos algunas medidas que vamos a necesitar para el uso de esas fórmulas. Para empezar, vamos a necesitar la media aritmética. Necesitamos conocer la media aritmética, ¿no? Recuerden esta fórmula, la media aritmética: marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n. Pues aquí hemos generado una columna donde estamos multiplicando cada uno de estos valores de marca de clase, lo estamos multiplicando por la respectiva frecuencia absoluta. Es decir, 3 por 158, 4 por 162, 6 por 166, 8 por 170, 7 por 24 y 4 por 178. Y estamos obteniendo entonces, al hacer la multiplicación de los valores de marca de clase por frecuencia absoluta, todos estos valores de acá, que son en realidad los valores que se obtienen de multiplicar, habíamos mencionado, marca de clase por frecuencia absoluta.
Bien. La sumatoria de esa columna, que es 5.408, reemplazamos aquí en la fórmula, dividido entre la cantidad total de datos, son 32 datos. Y obtenemos una media aritmética de 169. Tenemos una media aritmética de 169. Bien, entonces, ya tenemos la media aritmética. También va a ser necesario que calculemos los cuartiles. Necesitamos tener, ¿dónde está? A ver, aquí el cuartil 1. Cuartil 1 y cuartil 3 necesitamos. Esta es la fórmula para los cuartiles, ¿no? Claro que lo primero que debemos hacer nosotros es determinar en qué intervalo está el cuartil 1 y el cuartil 3 que vamos a necesitar. Para ello decíamos, ustedes recuerdan, IN dividido entre 4 para saber en qué categoría estaba el cuartil 1, en este caso que vamos a hacer. I vale 1, N son 32 datos, dividido entre 4 nos da 8. Con ese valor 8 que hacíamos, nos íbamos a la columna, si recuerdan ustedes, de frecuencia acumulada. Aquí. Y veamos dónde está contenido el 8. La primera categoría llega hasta 3. La segunda llega hasta 7. La tercera llega hasta 13. Entonces aquí en esta categoría estaría el cuartil 1, entre 164 y 168. Haciendo uso de la fórmula entonces que nos dice IN dividido entre 4, ya lo calculamos un momento, es 8. La frecuencia acumulada del anterior intervalo, de la anterior clase, estamos en la tercera. La frecuencia acumulada del anterior intervalo es 7. Sobre la frecuencia absoluta del intervalo con el cual estamos trabajando, que es la frecuencia absoluta del intervalo que estamos trabajando, es 4. No, perdón, que estamos en la tercera categoría, perdón. Es 6, ¿no? De la categoría sobre la cual estamos trabajando, su frecuencia absoluta es 6. Por el ancho de clase, dice la fórmula. Fíjense que el intervalo en el cual estamos trabajando viene de 164 a 168. Tiene un ancho de clase de 4. Bueno, resolviendo esto, obtenemos que nuestro cuartil 1 vale 164,67. Pero vamos a necesitar también tener el cuartil 3. Entonces, nuevamente decimos IN dividido entre 4. I es 3, porque es el cuartil 3 que estamos buscando. El N son 32 datos sobre 4. Eso nos da 24. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 24. Frecuencia acumulada es esta, la columna. Primer categoría hasta 3, segunda hasta 7, tercero hasta 13, la cuarta llega hasta 21, por lo tanto el 24 estaría aquí, base de 28. Es decir, en esta categoría está localizado el cuartil 3. Está localizado el cuartil 3. Muy bien. Entonces, reemplazando en la fórmula, dice la fórmula, lo voy a borrar un poquito para que reemplazando en la fórmula, dice el límite inferior de clase. Estamos trabajando, recuerden, en esta quinta categoría de 172. 172, estamos reemplazando acá. Dice la fórmula IN entre 4. Eso ya lo calculamos un momento, es 24. Estamos reemplazando. Luego dice la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Estamos trabajando en esta quinta categoría. De la anterior clase, su frecuencia acumulada es 21. Muy bien, aquí está. Y luego dice la frecuencia absoluta, sí, la frecuencia absoluta de la clase sobre la cual estamos trabajando. Estamos en la quinta categoría, sería 7. Bien, 7. Bueno, y el ancho de clases ya sabemos que es 4, ¿no? 4. Reemplazando, obtenemos el cuartil 3. Fíjense que ya tenemos cuartil 1 y tenemos cuartil 3. Además, hemos calculado aquí también la media aritmética. Va a ser necesario también que calculemos el percentil 10 y el percentil 90. En el caso del percentil 10, esta es la formulita que nos permite determinar en cuál de estos intervalos se encuentra ese respectivo percentil. Veamos.
Primero decimos I, que son es el percentil 10 que estamos buscando. 10, el N es 32, dividido nos da 3,2. Con ese valor de 3,2, si ustedes recuerdan dónde nos íbamos, frecuencia acumulada. Y vemos dónde está el 3,2. Aquí no hay que confundirse, fíjense que la primera categoría llega hasta 3. El 3,2 estaría en la segunda categoría, el 3,2, porque la primera llega hasta 3 solamente. En la columna de frecuencia acumulada. Bien, entonces, sabemos que en la tercera categoría, ¿qué nos dice la fórmula? Límite inferior de clase. Estamos en esta categoría 160. 160, muy bien. Luego dice que reemplacemos el IN sobre 100, que ya lo hemos calculado aquí, que es 3,2, muy bien. Luego nos pide la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos en esta columna, la frecuencia acumulada es esta, la columna. De la anterior clase, 3. Muy bien, 3. Sobre la frecuencia absoluta, dice la fórmula, de la clase sobre la cual estamos trabajando. Estamos en la segunda categoría. Frecuencia absoluta de la clase en la cual estamos trabajando, sería 4. Y luego nos pide el ancho de clase. Vemos que hay un ancho de 4 también. Bueno, resolviendo esto, encontramos que nuestro percentil 10 es 160,2. Perfecto, ya tenemos entonces el percentil 10. Hagamos lo mismo para encontrar el percentil 90. Para ello decimos IN sobre 100. I es 90, IN es 32 sobre 100, nos da 28,8. Con ese dato nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el 28,8. Fíjense, la tercera llega hasta 13, la cuarta llega hasta 21, la quinta llega a 28, nosotros queremos el 28,8, todavía falta entonces. Entonces estábamos en la última categoría. Ahí está el percentil 90. Reemplazando en la fórmula nos pide el límite inferior de clase, que sería 176. Muy bien. Luego el IN dividido entre 100, que es 28,8. Aquí está, reemplazamos. Luego nos pide la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Estamos trabajando en esta última. Esta es la columna de frecuencia acumulada. Pero de la anterior clase sería 28. Efectivamente, 28. La fórmula pide y la frecuencia absoluta de la clase sobre la cual estamos trabajando. Estamos trabajando en esta última categoría. Frecuencia absoluta, efectivamente, es 4. Y por el ancho de clase, ¿no? El ancho de clase de 176 a 180 tiene un ancho de clase de 4 también. De esa manera obtenemos nosotros el percentil 90, que es 176,8. ¿Sí? Bien, esto ya ustedes lo manejan, pero de todas maneras lo hemos aprovechado para hacerles recuerdo un poquito. Disculpe, ingeniero, hace Claro, rato dime. me sacó mi computadora. ¿Será que me podría explicar dónde saca el valor de IN, por favor? Y por N. Bueno, eso ya lo vimos ya en temas anteriores, pero de todas maneras, este IN sobre 100 nos permite determinar con qué categoría vamos a trabajar para encontrar la medida correspondiente, donde I es el percentil que nos interesa buscar. Necesitamos buscar el percentil 10 y el percentil 90 lo vamos a necesitar más adelante en la fórmula, por eso que nos estamos adelantando a calcularlo. Entonces, este I, el I, nos dice qué percentil es. Como en este caso, en el primer ejemplo, es el percentil 10, entonces I va a tomar un valor de 10. ¿Qué cosa es N? N es la cantidad total de datos, son 32 datos. Y eso dividido entre 100. Eso nos da 3,2. 3,2. Con ese valor de 3,2, debemos irnos a la columna de frecuencia acumulada y ver dónde está contenido el 3,2. Si nos fijamos un poquito los valores de la frecuencia acumulada, la primera categoría llega hasta 3, la segunda llega hasta 7, la tercera llega hasta 13 y así sucesivamente. Este valor de 3,2 que estamos buscando para saber dónde vamos a aplicar la fórmula, la primera categoría llega hasta 3 solamente, 3. El 3,1 ya está en la siguiente, la cual llega hasta 7. Entonces 3,2 estaría en la siguiente. Es decir, que para buscar el percentil 10 debemos trabajar en función a este intervalo. Este intervalo de 160 a 164.
Aquí en este intervalo que vamos a aplicar esta fórmula de percentil para poder calcular justamente esto, el percentil 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y ahí ya se tiene que reemplazar los Gracias. datos en la fórmula. Y lo Gracias, mismo ingeniero. sucede, ok, y lo mismo sucede para los cuartiles. Solo que para los cuartiles la formulita es IN sobre 4, donde I es el cuartil que estamos buscando, N es la cantidad total de datos y sobre 4. Con ese valor también vamos a la columna de frecuencia acumulada para determinar en qué categoría vamos a aplicar la fórmula. ¿De acuerdo? Oye, la siguiente medida es la desviación estándar. Esta es la fórmula de la desviación estándar. Aquí está. Sumatoria de marca de clase menos la media aritmética al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces generemos esto en la tabla primero. Aquí lo hemos ido generando, fíjense. Si alguien quiere ayudarme con la calculadora para verificar el primer dato por lo menos, para que no tengan duda de su cálculo, dice la fórmula marca de clase menos media aritmética. Ah, bueno, marca de clase, ¿cuánto es de la primera categoría? 158. Menos la media aritmética, está calculada aquí abajo, 169. Eso se resta y a esa diferencia se la eleva al cuadrado. Por lo tanto, no va a dar un valor positivo, ¿no? Porque está al cuadrado. Y luego, por último, multiplicamos por la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de esa categoría? Es 3. Bueno, y eso nos sale 363. Ese Hacemos ingeniero lo... sale bien. ¿sí? Sale bien. Gracias. Entonces, y eso lo repetimos para todas las categorías, ¿no? A ver, hagamos, para que no se, eso ya lo hemos visto, pero para que no se vaya, no se me estén olvidando. En la siguiente, ponemos un poquito esto. A la siguiente categoría, ¿cómo haríamos? Dice, marca de clase, a 162, menos media aritmética, 169. Esa diferencia al cuadrado, no al positivo, y luego multiplicado por la frecuencia absoluta, estamos en la segunda categoría, multiplicado por 4. Y así vamos generando cada uno de estos valores. La sumatoria total de esta columna nos da 1120. ¿Sí? Bien, 1120, la sumatoria de esta expresión. Ah, bueno, expresión que está aquí en la fórmula de desviación estándar. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, expresión que la tenemos acá. Aquí reemplazamos entonces. 1120 dijimos. Y dentro de la raíz, el n-1. N, recuerden que son 32 datos. La sumatoria de la columna de frecuencia absoluta no da el n. N es 32 datos. Entonces, calculando la desviación, 6,011. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que hemos hecho aquí es calcular unas cuantas medidas que vamos a necesitar reemplazar en las fórmulas para calcular la kurtosis, para determinar si nuestra distribución es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, ¿no? Entonces, el primer método que vamos a ver es este de acá. Se llama kurtosis a través de cuartiles y percentiles. Y fíjense que en la fórmula vamos a necesitar percentil 90, percentil 10, cuartil 3 y cuartil 1. Por eso es que nos dimos el trabajo de calcularlo previamente. Reemplazando ahí esas medidas que hemos calculado, debemos hacer uso de esta relación para tomar una decisión. Si la kurtosis es menor a 0, es leptocúrtica. Si el coeficiente es mayor a 0, es platicúrtica. Si es igual a 0, es mesocúrtica. Solo que tengamos cuidado que esta relación, esto de acá, es exclusiva para esta fórmula. Porque para la otra fórmula cambia un poquito. Esa clasificación que hemos hecho ahí es exclusiva, repito, para cuando ustedes trabajen con esta fórmula. Bien, reemplacemos. Fíjense que el cuartil 3 y cuartil 1 ya lo habíamos calculado anteriormente, acá 173 y fracciones y 164 el cuartil 1. Estamos reemplazando en la fórmula y lo que estamos colocando acá. Se llena de cosas en la pantalla y después una chipadera, ¿no? Aquí hemos reemplazado, fíjense, los dos cuartiles. ¿Qué malo hice la fórmula? Un 2 adelante, perfecto. El percentil 90 y el percentil 10, que también se lo calculó acá. Acá está el percentil 10 y el percentil 90. 176 y fracción y 170. Aquí está. Son. Vamos a guardar un poquito. Y así de esa manera hemos calculado la kurtosis. Ah, bueno, todo esto menos 0,263 que nos pide la fórmula, ¿no? Y nos da una kurtosis 0,008.
Fíjense, positiva, mayor a 0. Y cuando es mayor a 0, ¿qué sucede? ¿Cómo es la distribución? Es platicúrtica. Es platicúrtica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Pero eso es usando esta fórmula. Porque si usamos la otra, que es esta, un poquito más larga, y en realidad es la fórmula que usan los software estadísticos y que el Excel usa en realidad para el cálculo de la kurtosis. Esta fórmula tiene su propia clasificación, que aparentemente pareciera la misma anterior, pero no, está al revés. Esta es exclusivamente para esta. A ver, ¿a qué le digo? Porque es diferente. Fíjense la platicúrtica. Aquí nos salió positivo. Y cuando es mayor a 0 es platicúrtica. En cambio, en la segunda fórmula, ¿cuándo es platicúrtica? Cuando la kurtosis obtenida a través de esta segunda fórmula más bien es negativa. ¿Ya? Por eso les decía, esta clasificación de acá es exclusiva para esta fórmula. Esta otra es exclusiva para esta fórmula. Ya tengamos cuidado con eso. Muy bien, vamos reemplazando en la fórmula lo que necesitamos. Recuerden que son 32 datos. Fíjense aquí nuestra tabla son 32 datos que tenemos en total. Son 32 datos. Vamos reemplazando. Dice n por n más 1. 32 por 32 más 1. Abajo n menos 1, n menos 2, n menos 3. Si sabemos nosotros, si sabemos que nuestro n es 32, pues 32 menos 1, 32 menos 2, 32 menos 3. ¿Sí? ¿Qué nos pide? Este factor no lo hemos calculado todavía, lo vamos a dar un ratito pendiente. La desviación a la cuarta potencia. Fíjense que la desviación que habíamos calculado, vamos más arribita acá, 6,011 fue la desviación que se calculó. Eso reemplazamos acá, 6,011, pero a la cuarta potencia nos pide la fórmula. ¿Sí? Y luego otra vez trabajamos en función al n, menos el 3 por n menos 1 al cuadrado. 3 por 32 menos 1 al cuadrado. Y acá, y en el denominador, n menos 2 por n menos 3. Es decir, 32 menos 2, 33 menos 3. Perfecto. Nos falta calcular este dato. ¿Qué es esto en realidad? Esto ustedes en física lo conocían, cuarto momento se conoce, ¿no? Ya. Pero ¿qué es? Fíjense ¿qué necesitamos? La marca de clase menos la media aritmética, pero ojo, no al cuadrado como hicimos para la desviación estándar, sino a la cuarta potencia y luego multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Se dan cuenta? Esta partecita es muy parecida al cálculo que hicimos para la distribución estándar, ¿no? Acá fíjense, esta forma, esto acá. Casi lo mismo, solo que aquí es al cuadrado. Pero nosotros necesitamos para el tema de la kurtosis, de ese factor, necesitamos que esté en la cuarta potencia. Entonces, vámonos a nuestra tabla, porque aquí en la tabla ya lo teníamos calculado, lo salté un ratito para que lo analicemos en este momento justamente. Pues, si alguien me ayuda con la primera fila para que quede claro el cálculo, dice, fíjense, ese poquito más grande, por favor. ¿Ya? Dice, marca de clase menos media aritmética, háganlo entre paréntesis. Sería 158 menos media aritmética, dice, que es 169 la media aritmética, 158 menos 169, eso nos pide que esté elevado a la cuarta potencia. Va a salir positivo, ¿no? Porque la potencia es par. Y luego lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, que sería 3. Si alguien puede corroborar, por favor, que Está bien, efectivamente... ingeniero. Sí, Sale por ahí. 43.923. Perfecto. Entonces está claro ese cálculo, ¿no? Muy bien. Repetimos lo mismo para todas las categorías. La misma operación. Y vamos a obtener la sumatoria total de esa columna, 84.640. Esa sumatoria de este factor es la que estamos reemplazando aquí en la fórmula. Ahora sí lo voy a checar un poquito para que se quede mejor. El que estamos reemplazando aquí en la fórmula. ¿Cuánto? Dimos 84.640, efectivamente. ¿No? Entonces, resolviendo toda esta expresión, chicos, resolviendo toda esta expresión, fíjense que nos salió una kurtosis negativa.
de menos 0,7. Pero ustedes han pensado, el otro fue positivo, claro, por eso que les comentaba que esta clasificación es exclusiva para esa fórmula y que para esta segunda es esta clasificación la que debemos usar para esta fórmula. Como nos sale negativo la kurtosis, revisemos un poquito qué dice. Cuando ese valor de kurtosis es menor a 0, ¿qué sucede? Es platicúrtica. Es decir, al final hemos llegado exactamente a la misma definición con la primera fórmula. A través de las dos fórmulas hemos confirmado que se trata de una distribución platicúrtica, ¿no? Ya sabemos que es platicúrtica. Entonces, vamos un poquito otra vez a la primera diapositiva, que era una distribución platicúrtica. ¿Se recuerdan? Es aquella que era achatada. ¿Dónde está? Pero me pasé. Aquí está. Dijimos que leptocúrtica es cuando la distribución está exageradamente concentrada en la parte. Si las tres son simétricas, eso sí. De repente nosotros en este ejercicio debíamos haber primero verificado un poquito que sea relativamente simétrica. Pero aquí estamos analizando primero qué es la kurtosis, por eso que nos vemos directo, ¿ya? Fíjense que si fuera leptocúrtica, hay una excesiva concentración en la parte central. Si es mesocúrtica, que hay un comportamiento relativamente normal, se le dice. ¿Sí? Y platicúrtica, que es bastante achatada. Entonces hemos llegado a la conclusión que esa distribución que tenemos, la mayor concentración en la parte central es muy livianita, muy suave. Es muy suave, su agudez, si quisiéramos llamarlo así, o su elevamiento. Que más bien la distribución que estamos analizando es bastante achatada. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Con eso hemos terminado 4, chicos. Ya, yo creo que ya muy pronto nos vamos a dar examen seguramente ya.